Tal y como les prometíamos, está con nosotros en los estudios de Radio Murcia, Cadena SER, el doctor Ramón Cacabelos. Él es presidente de la Asociación Mundial de Medicina Genómica y presidente de Euroespes, el laboratorio que está desarrollando una vacuna contra el Alzheimer. Está con nosotros aquí porque esta mañana en Murcia ha sido el encargado de realizar la jornada inaugural de la 13ª Semana de la Ciencia y la Tecnología en el Instituto Floridablanca. Doctor Cacabelos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Bienvenido a la cadena SER. Un placer estar con vosotros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido esta mañana? Muy bien. Los niños. Genial. Me comentaba antes que ha tenido un poder de convocatoria impresionante. Niños, no, niños, son chavalotes. Niños ya... Sí. Chavalotes de la tierra que están a punto de florecer y que por lo tanto yo creo que es una tarea magnífica. Yo realmente os felicito como iniciativa local y reitero mi enhorabuena al director del instituto y al profesorado por la labor magnífica que están haciendo en términos de promoción de la ciencia. Yo creo que es fantástico que los chavales antes de entrar a la universidad tengan conciencia de lo importante que es la ciencia para su progreso personal y para el progreso de su país y de su tierra. Y el que eso se haga en un instituto de enseñanza media es súper loable. Además son pioneros, por lo tanto, mi enhorabuena. Bueno, son chicos que seguramente en el futuro querrán investigar. Como investigador que usted es y formador también de otros investigadores en Euroespes, ¿qué clima de investigación hay en este país? ¿Qué futuro tienen estos chavales una vez que terminen la universidad? Porque se habla mucho del éxodo de jóvenes investigadores fuera de nuestro país porque no tienen aquí las oportunidades que deberían tener. A ver, cuando hablamos de investigación hay cosas que realmente siguen teniendo sentido y otras que creo que tenemos que cambiar. Por ejemplo, es obvio que España tiene una muy mala tradición en investigación y que un país del peso que tiene el nuestro cuantitativa y cualitativamente en el contexto internacional debiéramos tener un mayor peso específico en el campo científico. Esa es una realidad. Otra realidad es que la asignación presupuestaria para investigación en España, yo creo que no exageraría si dijese que es miserable. A partir de ahí yo creo que hay que desmitificar muchos conceptos y tabúes o planteamientos mágico-míticos que hay con respecto a la ciencia. Por ejemplo, las ideas no cuestan dinero, cuando lo que hay es que estimular a la gente a pensar. Por eso es una gran iniciativa el hecho de que se motive un pensamiento orientado al desarrollo científico y tecnológico para que esta gente que hoy son adolescentes y mañana van a encarrilar su vida, les eduquemos en saber pensar y discurrir. Por lo tanto, tenemos que dejar de autoflagelarnos desde ese punto de vista y empezar a hacer las cosas. Otro tema que creo que hay que desmitificar es el echar la culpa a otros de nuestros propios males. Yo creo que no tiene sentido que ni la universidad ni la enseñanza media culpen al gobierno, ni al local, ni al nacional, ni al supranacional de los problemas que tenemos en cuanto a la investigación, porque lo primero que hay que hacer es concienciar sobre lo que tiene que ser un pensamiento orientado a discurrir, y eso tenemos que generarlo en la familia, tenemos que generarlo en el entorno educativo y tenemos que dejar de echar la culpa a terceros, asumir cada uno nuestra responsabilidad y empezar a hacer las cosas bien en ese sentido. Y por lo demás, pues qué duda cabe, la ciencia hoy es universal, la gran aldea global nos pone a todos en contacto para poder aprovecharnos del progreso científico internacional y tampoco hay que reducirnos a la aldea patria para creer que estamos aquí confiscados y ocultos y que no tenemos salidas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que entre estos dos extremos hay que buscar un sendero de
de progreso, de sensatez, de sentido común y de motivación para que mejore la ciencia y la tecnología en nuestro país. Hemos dicho, doctor, que usted es presidente de la Asociación Mundial de Medicina Genómica y presidente de Euroespes, que es el laboratorio que está desarrollando una vacuna contra el Alzheimer. ¿Sigue siendo una utopía encontrar esa vacuna a corto o medio plazo o cada vez estamos más cerca? A ver, técnicamente ya lo hemos logrado. De hecho, nosotros en ese sentido no hemos sido los primeros. Los primeros ha sido un grupo americano que sacó la primera vacuna en el año 2001, solo que los ensayos clínicos que se hicieron con aquella tecnología mataron a 17 personas de meningoencefalitis. Nosotros lo que hemos hecho es mejorar esa tecnología que habían inventado otros, diseñando una serie de liposomas enriquecidos con factores tróficos, y para no entrar en detalles técnicos, hemos mejorado el producto y hemos logrado que fuese dual, es decir, que funcionase profilácticamente muchos años antes, o en el caso de los ratones transgénicos a los que le insertamos los genes del genoma humano que causan el tipo de Alzheimer familiar, no desarrollaran la enfermedad cuando se le administra esa vacuna mucho tiempo antes, y que en aquellos que desarrollan la enfermedad pudiera tener un efecto terapéutico también. Por lo tanto, nuestro mérito por adjudicarnos alguna cosa, ¿no? Como diría San Agustín, ser humilde, reconocer la verdad. Nuestra vacuna lo que hace es, por una parte, mejorar la primera vacuna que aprobó la FDA en el año 2001, desarrollar una tecnología nueva y convertirse en dual, es decir, tanto profiláctica como terapéutica. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, técnicamente es posible. La pregunta que yo creo que tú me quieres trasladar en el fondo es ¿cuándo eso podrá aplicarse a seres humanos? Y yo te diría que antes de una década con absoluta seguridad. La nuestra u otra, pero en estos momentos, por ejemplo, hay en el mundo 24 vacunas diferentes, de las cuales 6 están ya en fase clínica, y contando con lo que es la burocracia de la FDA, de la EMEA y de las agencias internacionales, yo estimo que es probable que algún prototipo esté en el mercado entre 6 y 8 años. Cuando hablamos de fase clínica estamos hablando de que se está probando utilización en pacientes. En humanos. Eso es. Es usted, también lo hemos recordado ya en varias ocasiones, presidente de la Asociación Mundial de Medicina Genómica. ¿Hacia dónde va la medicina del futuro? ¿Cuándo va a ser posible tener esos medicamentos adaptados a cada uno de los pacientes? La medicina genómica a día de hoy persigue 3 cosas que son absolutamente revolucionarias en base a lo que es el planteamiento que debe asumir la medicina del futuro. Uno es empezar a entender las causas de las enfermedades. Actualmente conocemos menos de un 10% de lo que provoca enfermedad en nuestra especie. Por lo tanto, tenemos que empezar a entender la enfermedad desde un punto de vista molecular y etiopatogénico claro. ¿Para qué? Para atajar el segundo problema, planteamiento programático de la medicina genómica, es detectar biomarcadores para la identificación precoz de las enfermedades. Por poneros un ejemplo corriente, es decir, deprimirnos, nos deprimimos todos, pero no todos por deprimirnos tenemos que tomar Prozac ni tomar un antidepresivo. Entonces, necesitamos tener un biomarcador que nos permita ver que cuando una persona está triste, la tristeza no sea interpretada como una depresión, porque la tristeza hay que asumirla, es un sentimiento, la depresión es una enfermedad. Por lo tanto, biomarcadores para diferenciar síntomas y enfermedades. Y en tercer lugar, lo que tú insinuabas, la personalización del tratamiento. Todos sabemos que una misma pastilla no nos hace el mismo efecto a todos, porque nuestro genoma es diferente. Bien, eso es el campo de la farmacogenética y la farmacogenómica. En estos momentos estamos en condiciones de poder empezar a personalizar el tratamiento. De hecho, por ejemplo, en España solamente el 25% de la población es normometabolizadora para fármacos de uso común, pues como son, por ejemplo, pues las estatinas para bajar el colesterol o el ibuprofeno que toma cualquiera para cualquier dolor. Entonces, hay un 75% de pacientes que, si toman esos medicamentos, sean prescritos por médicos o sean automedicados, se están equivocando.
Volviendo de nuevo al tema del Alzheimer, y ya para finalizar, doctor, ¿cuál es ese síntoma que ha de hacernos que se encienda en nosotros esa bombillita, esa alarma de que quizá podamos estar sufriendo esta enfermedad o la vayamos a sufrir en un futuro? ¿Hay un síntoma? Cuando tu conducta cotidiana empiece a chocar con tu capacidad de desenvolvimiento rutinario. Es decir, el que un día te olvides las llaves no pasa nada, pero el que te las estés olvidando hasta el extremo de que un día te tengas que quedar fuera de casa, el que un día te trabuques delante del micrófono, que es de lo que vives, no pasa nada. Ahora, si eso hace que llegues a perder el hilo de la conversación, de tu brillantez mental 2 o 3 veces al día, entonces sí te debe preocupar, aunque yo estoy seguro que en tu caso eso no va a ocurrir. Pero lo importante es que la gente entienda que un fallo de memoria a partir de los 50-55 años cualquiera lo podemos tener, solamente debemos empezar a preocuparnos cuando eso interfiera con el normal desenvolvimiento de la vida diaria. Entonces se debe buscar la ayuda profesional para diagnosticar qué puede estar ocurriendo y, en el supuesto de que sea demencia, qué tipo de demencia, puesto que hay demencias, afortunadamente, que no son Alzheimer, que son tratables y un 15%, además de ser tratables, son reversibles. Por lo tanto, el diagnóstico precoz es fundamental. Pues doctor Cacabelos, muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutos aquí en la antena de la cadena SER. Un placer por vuestra amabilidad. Gracias. ¿Quieres interactuar con el programa? Utiliza nuestra cuenta de Twitter, @ser_Murcia, con el hashtag HoyPorHoyMurcia.